Ildefonso está en la línea telefónica, no, está enlazado en video y estamos con él en contacto. Ildefonso, muy buenas tardes, así de entrada, el primer descontón. ¿Qué opinas, ¿Cómo ¿qué estás, opinas de Pedro? lo que te dijo el presidente en la mañana que ni de tu nombre se acordaba, según parece? Mira, no es la primera vez. Cuando subí a tribuna, cuando no aprobamos su ley energética, su reforma energética, ya en la mañanera siguiente había hecho referencia, ahora me dejó a mí solito, al menos en aquel momento incluyó a Luis Videgaray. Y también el comentario fue igual, ¿no? Que ya habíamos entregado la soberanía del país. Déjame decirte que desde que hubo la elección del 2018, el presidente López Obrador nombró a un representante del gobierno electo para que se sumara a la negociación. Y efectivamente, ¿Te refieres a Jesús Seade? así es. Y efectivamente el presidente le dio instrucción de ser observador. El doctor Seade, afortunadamente muy entusiasta, se sentó a la mesa de negociaciones y afortunadamente pues, contribuyó con ideas. Incluso él propuso ahí en algún momento algunas de las soluciones, como por ejemplo el tema de Sunset. O sea, participó activamente. Y cuando llegamos al tema energético, pues imagínate, Pepe, ¿yo cómo crees que iba a poner en riesgo la aprobación de un acuerdo en el Senado mexicano de mayoría morena, pues si no estaba totalmente de acuerdo el nuevo gobierno? Y efectivamente, el doctor Seade tenía instrucciones le pidió al negociador americano que desapareciera toda referencia al sector energético del tratado. Y yo recuerdo que, sin dar elementos confidenciales, el negociador americano le dijo bastante molesto: a ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que quieres tratar peor a tu principal socio comercial, que te compra el 80% de tus exportaciones, por debajo de cómo tratas a los países del TPP o de la Unión Europea o de la Alianza del Pacífico? O sea, ¿me quieres tratar como un asociado subóptimo o inferior? Si eso ya lo concediste en otros tratados, ¿cómo no lo vas a poner en la mesa en este? Si revisamos otros tratados, están en esos términos. Y entonces, Seade, a pesar de que le hacía ofertas de podía ceder más en otros sectores con tal de que liberaran energía, el negociador americano sí efectivamente hubo un impasse de una semana donde la decisión tenía que ser absolutamente del gobierno electo por darle posibilidades de aprobación al tratado. Y lo que sí cambió fue el capítulo 8, pero el capítulo 8 solo reflejaba hidrocarburos y solo reflejaba temas de principios de cooperación. Los verdaderos compromisos son transversales, no estaban en el capítulo 8, están en el capítulo de regulación de empresas estatales, están en el capítulo de transacciones transfronterizas, en el capítulo de inversión. Y inteligentemente se buscó un espacio donde la fraseología utilizada pudiera ser cómoda, como por ejemplo dejar el capítulo 8 reducido a copiar el párrafo constitucional que dice que el petróleo es de los mexicanos. Eso lo dice incluso la ley del 2015. Claro que el petróleo es de los mexicanos. Lo importante es cómo se decide tomar beneficio de ese petróleo. Si vas a invitar al sector privado a extraerlo y aquel que te ofrezca mayor rendimiento de petróleo de lo que extraiga es el que se lleva el contrato. Entonces, el tema es que sí se parafraseó diferente el capítulo 8, pero no se cambiaron los compromisos sustantivos en otros capítulos. Tan es así, Pepe, que si tú buscas en YouTube la entrevista que dimos, la conferencia de prensa que dimos al terminar la negociación bilateral con Estados Unidos el 27 de agosto del 2018, ahí el doctor Seade, a pregunta expresa de reporteros, dijo: señores, no se hagan bolas. En público y en privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no piensa cambiar el marco legal energético de México. Y por lo tanto, este acuerdo va para adelante en ese sentido. Entonces, pues, ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Tan sencillo como que los responsables de administrar el tratado vean los riesgos que tenemos de este inicio de conversaciones o de consultas. Entonces, en primer lugar, los que definieron cómo era el rumbo del acuerdo fue la nueva administración. Lo que yo reflejé en mi negociación no es otra cosa que lo que expresaba la ley del 2015. Yo como negociador no podía poner en la mesa más allá
de lo que el legislativo había autorizado. Y por lo tanto, en primer lugar, pues no acepto ningún calificativo de que entregamos la soberanía nacional. Yo respeté la voluntad del Senado de la República y lo que reflejaba las leyes vigentes al momento. Si el gobierno decidió cambiar las leyes para otro marco legal, está bien, y ningún acuerdo comercial te impide tu soberanía de cambiar tus leyes, pero el acuerdo también te hace responsable de los perjuicios que ocasionas y tienes que responder a ellos. Y si el presidente ha dicho que este tratado es estratégico para el futuro económico de México, pues no podemos tener nada más los dulces y no tener también los amarguitos. Ahora, era de esperarse una reacción de esta envergadura por parte de Estados Unidos y de Canadá, que viene, digamos, a cerrar la pinza. A ver, yo creo que esto no nos debe sorprender, no solo era de esperarse. Nos mandaron a Kerry, nos mandaron al responsable de energía, la secretaria de energía, nos mandaron cartas senadores republicanos y demócratas. O sea, nada más el sordo es el que no quiere escuchar. Tienen más de un año avisándonos que este va a ser la conclusión de no hacer caso, de sentarnos responsablemente a la mesa a analizar la situación. O sea, obviamente esto era de esperarse tarde que temprano. ¿A qué sanciones, Ildefonso Guajardo, se expone México de prosperar la controversia que acusa a Estados Unidos va a iniciar en los próximos 75 días? Mira, las consultas tienen que empezar en 30 días. Los 75 días son para que terminen las consultas y se logre un acuerdo antes de iniciar el panel. O sea, los 75 son, ya tienes que tener un acuerdo y si no hay acuerdo te vas al panel. Entonces, pero es bien importante, Pepe, que aclaremos a tu audiencia que a diferencia de lo que se habló desde el principio de las quejas de empresas privadas y de la posibilidad de que esas empresas privadas te lleven a una denuncia para un panel inversionista Estado por los daños ocasionados a sus activos que pusieron en riesgo en México, este inicio de consultas no es para un panel de privados contra el gobierno, es una consulta para un panel de controversia Estado-Estado, que es de otra magnitud y de otras consecuencias. Si tú analizas la carta de la embajadora Catherine Tate, habla no solo de cómo lesionamos los intereses de las empresas en México de energía, sino cómo esto afecta indirectamente a otras empresas que han invertido en manufactura, porque les estamos restringiendo a quién le pueden comprar gas, les estamos restringiendo a quién le pueden comprar electricidad, les estamos restringiendo una bola de cosas que influyen en la competitividad e incluso no les estamos dando acceso a energías limpias que van a ser una exigencia en el futuro, no más tardar 5 años para exportaciones. Y el problema es que las sanciones no es la reparación del daño. Las sanciones son aranceles contra exportaciones mexicanas por el equivalente al daño ocasionado. Entonces, en ese sentido, Pepe, pues estamos ante una situación que puede terminar afectando la capacidad exportadora de México. ¿Y a qué sanciones económicamente podría arriesgarse México? Es a lo que me estoy refiriendo. ¿Tú te acuerdas que ya hubo un panel Estado-Estado en el anterior NAFTA, en el TLC, cuando Estados Unidos violó el tema de transporte, que no nos dejaba entrar a camiones de carga mexicanos? Y pasamos varios años denunciándolos, establecimos un panel y les ganamos. Gracias a que les ganamos, pudimos poner aranceles contra exportaciones estratégicas de Estados Unidos. Y gracias a que les empezó a doler el asunto, se sentaron a encontrar una solución. Es exactamente lo mismo que va a pasar en este caso. Las sanciones son imponerle impuestos a los exportadores de tomate, de aguacate, de azúcar, de autopartes, de automóviles, y cuando tienes que pagar aranceles, te hacen menos competitivo que las exportaciones de otros países. Quiere decir que te quitan el mercado en Estados Unidos para tus exportaciones. Aquí el daño es a la capacidad exportadora del sector primario mexicano y del sector secundario, que es la agricultura y la industria. Pues te agradezco mucho, Ildefonso, el que nos hayas brindado orientación. Vaya que si alguien conoce los términos de la negociación que dio por resultado el acuerdo comercial, la renovación del TLC anterior, que data ya de muchos años, que se tuvo que actualizar, pues te agradecemos que nos hayas permitido asomarnos a lo que hay alrededor de todo esto, luego de lo que hoy pasó
en la reacción presidencial, que hasta además dijo, uy, qué miedo, y puso una canción de Chicoche, y se fue encima de los conservadores, críticos de su gobierno, de su política energética, y se fue contra ti concretamente ya por nombre y apellido. Ildefonso, te agradezco mucho. Sé que tú estuviste mucho tiempo en Washington, precisamente con esta tarea ardua, a nombre del gobierno de México de aquel entonces, y tuviste mucho contacto con Armando Guzmán. Él es nuestro corresponsal en la capital de los Estados Unidos. Está escuchando con mucha atención todo lo que has comentado. Seguramente tendrá, además de la oportunidad de enviarte un saludo desde Washington hasta la Ciudad de México, donde te encuentras, tendrá alguna pregunta interesante. Armando, ya te presenté, vas directo con el diputado Guajardo. Adelante, te escucha y te ve. Gracias, Pepe. Diputado, me da mucho gusto verlo y saludarlo. Y recuerdo todo el trabajo que realizaron aquí, no solamente con el Tratado de Libre Comercio, sino también en otras responsabilidades que usted ha tenido en relaciones exteriores y en otros puestos en favor del gobierno de México. Yo lo que le quisiera preguntar es, esta no es la primera amenaza de la representante comercial de los Estados Unidos. El 7 de abril también hizo lo mismo. Habló precisamente de este tipo de violaciones o supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio. Habló también de que se podrían poner aranceles. Recientemente platicamos con el embajador de Estados Unidos en México y él nos decía, lo que no queremos es tener que llegar a las Cortes de Justicia y tener que demandar y tener que abrir el tratado, porque eso sería muy largo. Lo que yo le pregunto es, ¿qué es específicamente o cuándo específicamente ellos están hablando de llevar las cosas a otro nivel? Y si estos 30 días que se dan para examinarlo delante de un panel, en realidad podría abrir las puertas para que hubiera una acción legal por parte de Estados Unidos. Bueno, primero, hacer una diferencia. El 7 de abril hizo una expresión sobre posibles acciones y consecuencias. Hoy está formalmente iniciando la solicitud de consultas para la posibilidad de establecer un panel de controversia inversionista de Estado a Estado en el sector energía. O sea, a diferencia de cualquier otro momento que se han recibido estos mensajes, hoy formalmente se jala el gatillo del calendario en el cual va a ser clarísimo los tiempos. Los 30 días no son para establecer el panel, los 30 días son para que se establezca las consultas, gobierno. Y al mismo tiempo hay 75 días a partir de hoy para que esas consultas rindan resultados y evitemos ir a un panel. Si al llegar a 75 días, que sería a mediados de octubre, el gobierno que demanda no se siente satisfecho por la propuesta que haga de adecuaciones el gobierno que viola, entonces tienen el derecho de solicitar la iniciación del panel. Una vez establecido el panel tiene 150 días a 180 días para llegar a una resolución. Entonces, yo te diría, primero, aquí ya no es más que estar planteando la posibilidad. Aquí ya estamos en el track de un proceso. Y es un track que está comprendido dentro del acuerdo. Esa es la gran ventaja. Es muy serio, es muy peligroso para México, pero al menos seguimos teniendo el control de la ruta de encontrarle una solución a lo que nos están acusando tanto Canadá como Estados Unidos. Tú más que nadie recordará que eso mismo hicimos nosotros contra ellos en el transporte y lo estamos haciendo en este momento en el tema automotriz, con la violación que están haciendo la interpretación de la regla de origen y este famoso posibilidad de que subsidien autos eléctricos hechos en Estados Unidos. Sería exactamente el mismo mecanismo. Pero aquí el tema es el volumen y la magnitud que pudiera, si se llegara a dar el panel y perdemos el panel, que pudiera repercutir en las exportaciones mexicanas. Pues muchas gracias, Ildefonso. Gracias por ayudarnos a entender con mayor claridad. Estaremos en contacto porque esto, aunque va para largo, es de profundidad y de importancia. Muchas gracias, Ildefonso. Que estés muy bien. Nos quedamos con Armando Guzmán. Gracias. Qué gusto saludarte, Pepe y Armando. Hasta luego.